Hola para todos, para todas, para todes. En este material lo que vamos a tratar de desarrollar es el sistema de recursos humanos en la empresa desde diversos enfoques, pero fundamentalmente desde la perspectiva de los recursos humanos, que se autodenomina moderna gestión de recursos humanos, ¿sí? Lo que vamos a tratar de registrar es cómo se ha producido un cambio en la concepción de la fuerza laboral, y qué sistemas y qué prácticas y qué procedimientos forman parte de esta autodenominada gestión, y en qué momento histórico surge para después poder problematizarla, historizarla y ver cuáles son, digamos, sus potencialidades en caso de tenerlas y también cuáles son sus límites desde la perspectiva que nosotros estamos tratando de plantear la materia. Vamos a decir entonces que la gestión estratégica de recursos humanos, que a eso se refiere con la noción de moderna, supone que esa gestión esté de acuerdo con la gestión general de la empresa y que exista una alineación de la estrategia de recursos humanos a la estrategia corporativa. Esto es importante porque muchas veces queda por fuera, digamos, una estrategia de recursos humanos no es atendida por la gerencia general o por la gerencia productiva, digamos, de acuerdo a que sea la actividad principal de la empresa, ¿no? En general es una actividad que podría ser soslayada o dejada de lado por las otras gerencias o los otros directivos. Esto por lo menos es lo que consideran los propios estudiosos de los recursos humanos, pero insisto desde la perspectiva de la administración. En este sentido, nuevamente, las acciones de los responsables de recursos humanos deben entender que deben ser profesionales, ¿no? Que deben formarse para hacer esto, deben demostrar que sus acciones son funcionales a la estrategia de negocios de la empresa, deben generar eficiencia y deben lograr rentabilidad aportando a mejorar el retorno de la inversión de los accionistas, ¿sí? Esto supone el planeamiento estratégico de los recursos humanos basado en la teoría del management estratégico. Y esto es importante porque toda una política, cualquier política de recursos humanos aplicada en una empresa tiene un costo y por tanto, como el principio que rige cualquier inversión que se haga en una empresa, igualmente cualquier gasto que se haga en una empresa, el gasto tiene que ser menor al beneficio, ¿no? Esto que se conoce como relación costo-beneficio. Si el costo es más alto que lo que puede llegar a reportar, pues entonces no es rentable. A eso significa aportar rentabilidad. Lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, en una empresa que aplica una política de recursos humanos, ¿qué significa aportar rentabilidad? Y aportar rentabilidad, en principio, si estamos pensando en una política sobre las personas, no significa otra cosa que lograr que esas personas sean más productivas. Y nuevamente, si pensamos desde un punto de vista de gestión estratégica, deberíamos diferenciar la gestión de recursos humanos de lo que antiguamente se conocía como la administración de personal o las oficinas de personal, que generalmente se acotaba a funciones más bien administrativas o burocráticas, que podría ser la liquidación de sueldos, el mantenimiento de registros obligatorios y no obligatorios, responder a las exigencias de los organismos de control, ¿sí? No es que estas actividades no se hagan, de hecho se hacen y son muy importantes, sino que en realidad eventualmente están subsumidas, están subordinadas a una gerencia mayor, a un sistema, digamos, que configura recursos humanos y por tanto podría constituirse en un subsistema como una actividad particular, pero no como la única actividad referida a los recursos humanos. ¿Y qué es planear o planificar en recursos humanos? Bueno, es anticipar decisiones que se refieren a las personas, reconocer que desarrollar los recursos propios es más económico y más motivador que buscarlos fuera de la organización, integrar la estrategia sobre las personas con las demás estrategias, que podrían ser las estrategias financieras, comerciales
o tecnológicas o productivas incluso, y convertir los recursos humanos en una herramienta competitiva, ¿sí? Por supuesto acá no se plantea ningún tipo de cuestionamiento sobre la formulación de la palabra recursos humanos, algo que estuvimos por ahí discutiendo en algún otro momento, sino más bien considerar justamente a este recurso como un recurso que, si prestamos atención por un momentito, es un recurso que, a diferencia de otros que utilizan las organizaciones o que utilizan las empresas, se transforma a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque si hablamos de anticipar decisiones que se refieren a recursos humanos, y considerar incluso que desarrollar los recursos propios es más económico y motivador que buscarlos afuera de la organización, lo que está diciendo es, bueno, yo puedo planificar digamos, una carrera para un trabajador, para un colaborador, como se dice ahora, de manera que hoy de repente está haciendo una tarea y dentro de algún tiempo pueda realizar otra tarea porque lo formamos, porque lo capacitamos para realizar esa otra tarea. Es decir, que ese recurso se modifica, se transforma por la acción de la capacitación o de una decisión que toma la dirección empresarial, cosa que no ocurre con ningún otro recurso. Si compramos una máquina, esa máquina hace galletitas, esa máquina hará galletitas siempre, es decir, no se va a transformar con el transcurso del tiempo como sí se va a transformar el factor humano, digamos así, los recursos humanos, las personas, a través de un proceso de conocimiento, pero también de un proceso de flexibilización y digamos un paso hacia la perspectiva de las competencias. Esto después, en todo caso, lo vamos a problematizar un poquito más. Lo que vamos a mirar ahora se propone ser una especie de epistemología de los recursos humanos o de la disciplina de recursos humanos, esto planteado por sus propios precursores, digamos, por sus propios teóricos, porque en realidad digamos, lo que pretende mostrar es en qué se funda, en qué se basa esta disciplina nueva, ¿no? Nosotros sabemos que la epistemología es la ciencia de las ciencias, podríamos decir, es la ciencia que estudia cómo se configura o cómo se constituye una ciencia, y en este sentido los teóricos de los recursos humanos sostienen que la gestión de recursos humanos es una disciplina nueva que se independiza de la teoría del management, ¿sí? Y que estas nuevas disciplinas empiezan a aparecer cuando la disciplina que ocupó su lugar en otro momento ya no puede explicar los fenómenos y se convierte en un paradigma que es destruido o que en todo caso continúa, pero no continúa para este caso específico o para el problema específico que aborda la nueva disciplina, ¿sí? Esto en términos históricos y planteado por un autor que se llama Julio Bodio, que en realidad es un historiador del movimiento obrero, lo que este autor dice es hacia fines de la década de 1960, de 1970, se produce una crisis de gobernabilidad en las empresas, un poco por el agotamiento mismo del trabajo realizado durante el modo de producción fordista, que lleva, digamos, a la necesidad de los sectores dominantes empresariales, es decir, a las grandes corporaciones y a los centros universitarios y de investigación que les corresponden, a pensar nuevas técnicas, nuevas estrategias para poder recomponer ese poder de gobierno que deben tener los empresarios, ¿no? Los capitalistas sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Aquello que con Marx incluso decíamos, esa dirección despótica que ejerce el capital sobre les trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente podríamos decir ese es el momento en que esta disciplina se escinde, se separa de las teorías del management en general para constituirse como una disciplina propia. Ahora, también para poder constituirse como una disciplina en particular, digamos, autónoma, toma como fuentes otras ciencias, como por ejemplo podrían ser la sociología, la psicología, la economía, el derecho, la informática, la estadística, otras, ¿sí?, que operan como teorías supuestas, ¿sí?
¿Por qué? Porque de estas teorías se extraen planteos que van a oficiar como primeros conceptos para la formulación de la nueva teoría, o sea, como una primera base de conceptos. Esto después lo vamos a problematizar porque en realidad tendríamos que ver qué planteos o qué supuestos, entre muchas comillas, se van a tomar de la sociología o de la psicología para fundamentar, ¿sí?, la nueva disciplina. Por lo pronto, yo diría, y esto porque ya lo leímos incluso, es que el sujeto de los recursos humanos es el Homo economicus, ¿sí? Es este individuo egoísta que actúa para satisfacer su necesidad o para satisfacer su placer incluso, y que para ello actúa de manera egoísta, de manera racional, es un individuo optimizador, ¿sí? En competencia con todos los demás y además atomizado. Ahora, tomar esto como supuesto de una teoría es ya tomar partido, ¿no es cierto?, respecto de qué estoy considerando como persona, como ser humano y cuáles son los fundamentos de esa persona o incluso, para ser más específicos, de ese trabajador que podrá ser modelado de acuerdo a las nuevas estrategias de recursos humanos. Y hay un descubrimiento que es bastante interesante, que en realidad está presente desde el inicio del capitalismo, por poner un inicio, que el propio Taylor lo ha tenido muy en cuenta, porque Taylor sostenía hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que lo que él estaba proponiendo, su administración científica, era no solamente, digamos, una cuestión técnica, sino fundamentalmente debería producir una revolución en la subjetividad, ¿sí? Es decir, se trabaja desde el origen sobre la subjetividad de las personas. Lo que pasa es que esa subjetividad se trabajaba fundamentalmente a partir del control y la disciplina. Cuando empezamos a pensar en crisis de gobernabilidad, cuando empezamos a pensar en el consentimiento, cuando empezamos a pensar en un concepto como el de hegemonía, entonces ya más bien dejamos de lado, no porque no siga existiendo, pero bajo una forma más sutil, que es la del convencimiento, la del consentimiento, esta idea que planteamos, por ejemplo, con el texto de Hyman, que es, bueno, no solamente nadie te pone un revólver en la cabeza para que vayas a trabajar, sino que además se logra que vayas a trabajar contento y algo más, para decirlo llanamente, logres incluso ponerte la camiseta de la empresa, ¿no? Justificar esas políticas que toman las empresas al punto de decir, bueno, por ejemplo, frente a despidos, decir, bueno, está bien que la empresa despida porque está atentando contra sus ganancias, aun cuando va en contra de los propios intereses de subsistencia frente a la necesidad de cobrar un salario. Esto después lo vamos a seguir trabajando también. Entonces, para retomar, decíamos que es una disciplina nueva que cuenta con teorías que operan como supuestos, pero también con teorías relacionadas, ¿no? Se relaciona, por ejemplo, porque aborda un mismo fenómeno, pero desde una perspectiva diferente. Y dentro de esas teorías relacionadas están todas las teorías del management. Management es administración, ¿no es cierto? Todas las teorías de la administración que preexisten a la nueva gestión de recursos humanos, como pueden ser, bueno, el Taylorismo, el Fordismo, ¿sí?, la teoría de la excelencia, la dirección por objetivos, que después vamos a ver que son todos dispositivos o modos de pensar la administración de las personas dentro de las organizaciones, las personas y también de otros recursos, ¿no es cierto? Entonces, esto forma parte de esta si se quiere, epistemología como constitución de la disciplina de recursos humanos como una disciplina autónoma. Sin embargo, dicen los mismos autores, obviamente, por más que tengamos tantas conexiones o parentescos con otras disciplinas o con otras ciencias, esto no quiere decir que no tengamos nuestros contenidos propios, ¿sí? Y entonces justifican que los conceptos provenientes de otras disciplinas
que toma la teoría de recursos humanos son aplicables a, por ejemplo, la explicación del comportamiento humano dentro de las organizaciones, a las relaciones que se generan entre las personas que las componen, por ejemplo, como vimos en unidades anteriores, el tema o el problema del conflicto, y a la búsqueda de que una gestión de recursos humanos sea funcional al logro de los objetivos de la organización o de la empresa. La cuestión central, me parece a mí, reside en tomar todos estos conceptos y estas nociones desde una perspectiva estratégica que redunde en qué. Bueno, en un concepto que nosotros ya conocemos, porque es uno de los conceptos o una de las definiciones más primarias, si se quiere, de la administración, que es entonces planificar, gestionar y controlar, ¿no? Si yo preguntara qué es la administración, una definición muy sencilla sería: la administración es planificar, gestionar, controlar. Ahora, planificar, gestionar ¿qué? El trabajo. ¿De quién? De otros. ¿Para quién? Para otros. Porque quien está pensando la administración de recursos humanos no es necesariamente el dueño de la empresa, el dueño del capital, ¿sí? Es también un empleado diferente por su propia representación y por su propia consideración, diferente de otros empleados que no tienen esa función, pero en definitiva es un trabajador que representa los intereses del capital, ¿no? Actualmente se los denomina en muchos casos CEOs. Otro autor, en este caso, por ejemplo, Chiavenato, sostiene que en realidad la administración tiene un carácter múltiple y que refiere necesariamente a un área interdisciplinaria y que tiene técnicas, o sea, se constituye de técnicas, unas orientadas a lo que él denomina ambiente externo y otras al ambiente interno, ¿no? Dentro de las técnicas orientadas al ambiente externo, o sea, que son necesarias, por supuesto, conocer para la empresa o desde el punto de vista de la empresa, estarían la investigación del mercado laboral, la investigación de salarios y beneficios, el reclutamiento y la selección que se compran en el mercado. Esto ya lo problematizamos con Marx y también con Hyman. Por supuesto, esto aquí no se problematiza de ningún modo. Las relaciones con los sindicatos, ¿sí? Que en realidad también es cuestionable esto, porque en realidad la relación con el sindicato también es interna, en el sentido de que en la Argentina existe la representación sindical en el lugar de trabajo a través de las comisiones internas y los cuerpos delegados, pero bueno, vamos a concedérselo a Chiavenato, y la legislación laboral, ¿sí? Y dentro de las que refieren al ambiente interno, el análisis y la descripción de cargos, que tiene que ver con el propio funcionamiento de la empresa, la evaluación de los puestos, la capacitación, la evaluación del desempeño, el plan de carreras que se va a diseñar para cada uno, por lo menos para algunos de los trabajadores de la empresa, la política salarial y la seguridad y la higiene, ¿sí? Ahora vamos a ver que en realidad también estas técnicas de administración pueden ser aplicadas a personas o pueden ser aplicadas mediante planes. Entonces, las técnicas de administración de recursos humanos aplicadas directamente a personas, ¿no? En realidad se repiten las que mencionábamos recién, pero desde otra clasificación. Estarían el reclutamiento, la entrevista, la selección de personal, la integración a través de, por ejemplo, de la capacitación, la evaluación del desempeño, el desarrollo de personal. La integración en realidad tiene un tiempo también de coacheo o de inducción, se lo denomina también muchas veces, ¿no? Cuando se embebe, por decirlo de alguna manera, a los nuevos trabajadores, a los recién incorporados en todo lo que es la filosofía de la empresa y en la especificidad del trabajo que tiene que realizar. Y después también técnicas entonces aplicadas indirectamente a personas, es lo que decíamos a través de planes, que podría ser indirectamente, ¿por qué? Porque se aplicaría a los cargos, por ejemplo, independientemente de qué personas fueran, y podrían ser también planes genéricos. Dentro de los cargos que se ocupan podría estar el análisis y la descripción de los cargos, la evaluación de los cargos, la higiene y la seguridad, y dentro de los planes genéricos, bueno,
cualquier planeamiento o planeación que se haga en recursos humanos, llevar una base de datos sobre el inventario de recursos humanos, es decir, con qué personas contamos, con qué capacidades, competencias y capacitación y eventualmente calificación cuenta cada una de esas personas que trabajan en la organización, un plan de beneficios sociales, una administración de salarios, etc. Entonces podemos pensar los recursos humanos desde un pensamiento sistémico y considerar entonces que recursos humanos dentro de una organización es un sistema, que a su vez está compuesto de otros subsistemas, ¿sí? Y que por supuesto ese sistema que es recursos humanos es abierto respecto de la organización. Entonces vamos ahora a mirar el enfoque sistémico de los recursos humanos y considerarlos como un sistema. Como decíamos recién, la teoría de sistemas tiene algunas premisas y es que los sistemas existen dentro de otros sistemas, que los sistemas son abiertos, que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Y esto para nosotros es importante porque uno podría decir, bueno, quiero que se cumplan determinadas funciones, pero no cuento con la estructura para ello. Y entonces, bueno, esto es un problema. Uno diría, pensando, no sé, una comparación bastante grotesca con el cuerpo humano, podría decir, bueno, funciona muy bien el sistema circulatorio, pero la estructura, que podrían ser, no sé, determinadas arterias, no están en su mejor momento. Y entonces, bueno, no corresponde la estructura con el funcionamiento del sistema, ¿sí? Entonces, cuando se plantea la gestión de recursos humanos como un sistema contenido dentro de otro sistema, ¿sí? Deben tenerse en cuenta las interrelaciones que hay entre esos sistemas y por tanto considerar que el sistema de recursos humanos ofrece apoyo efectivo a las capacidades solicitadas por la estrategia organizacional, es decir, puede abastecer, digamos, de las personas que la organización necesita, ¿sí? Y además puede desarrollar una política de compensaciones y rendimientos que permitan elevar el desempeño, ¿sí? Esto nosotros lo decimos así como un título casi porque, bueno, no es problematizado por este tipo de textos, pero en general, digamos, durante toda la década del 90 y también posteriormente se ha avanzado sobre este último punto que acabo de decir, donde se habla del rendimiento, un plan de compensaciones y rendimiento que persiga elevar el desempeño. Entonces, lo que suele ocurrir, por ejemplo, es atar partes crecientes del salario a, por ejemplo, premios que dependan de la productividad, del cumplimiento de objetivos, del cumplimiento de compromisos, etc. Entonces, a su vez, el sistema de recursos humanos está compuesto de 4 subsistemas. Y acá una pequeña aclaración, estos subsistemas no es que tienen que aparecer exactamente con estos títulos en distintas gerencias o en distintos departamentos, sino que son funciones, tendríamos que pensarlo en estos términos, que pueden estar reunidas en una sola gerencia o que podrían estar eventualmente más divididas que lo que estamos presentando acá, pero es una forma de modelizar o de tener en cuenta las funciones principales que tiene un sistema de recursos humanos a través de 4 subsistemas, que es el de relaciones laborales, el de la administración de recursos humanos, el de calidad de vida laboral y el de desarrollo de recursos humanos. Y un poco lo que se trata de señalar en estas flechitas, digamos, que van y vienen, es que existe una fuerte interrelación, obviamente, entre estos distintos subsistemas que componen el sistema de recursos humanos. Y entonces lo que vamos a mirar ahora un poquito más de cerca es cada uno de estos subsistemas en relación al objetivo que presenta, a las herramientas con las que cuenta ese sistema o ese subsistema para desarrollar sus funciones y los indicadores que deberíamos tener también en cuenta para ver si esto funciona o no funciona, es decir, si está cumpliendo con los objetivos o no. Y el sistema entonces, o el subsistema de relaciones laborales, tema que nosotros desarrollamos bastante con el texto de Hyman desde una perspectiva marxista, desde una perspectiva que considera el conflicto
de modo estructural, acá en realidad, digamos, se parte de la otra posición, que es justamente mantener el orden, ¿no? Esa posición de aquellos autores que el propio Hyman criticaba, ¿no? Porque el objetivo, según este texto estamos trabajando, pero en realidad para cualquier manual de recursos humanos, es preservar y optimizar las relaciones internas de la organización, ¿sí? Es decir, bueno, siempre optimizar el orden. La perspectiva es la del orden y no la de considerar el conflicto. Las herramientas con las que se cuenta son el marco legal, que en general son las normas laborales. Ustedes saben, y si no saben se los digo, y después igualmente vamos a avanzar un poquito más sobre esto. El derecho laboral tiene 2 o 3 ramas, depende cómo se lo considere. Nosotros acá vamos a considerar 3 ramas. Algunos consideran el derecho a la seguridad social como una rama autónoma y eso está muy bien también, ¿sí? Pero entonces el marco legal que estaría dado por el derecho individual del trabajo, que fundamentalmente está regido por la ley 20.744 de contrato de trabajo, por el derecho colectivo de trabajo, que es el derecho que asiste a todos los trabajadores a asociarse en organizaciones, y también el derecho de las organizaciones a existir, de las organizaciones sindicales, y esto está en nuestra Constitución garantizado por el artículo 14 bis. Pero también pueden ser normas de disciplina y convivencia que sean internas de la empresa, la encuesta de clima laboral, las comunicaciones internas, de acuerdo a cómo se comuniquen, digamos, las diferentes decisiones, pueden constituir un estilo dentro de una organización, y la negociación laboral. Esta negociación laboral, de la cual también habla Hyman cuando habla de relaciones industriales o relaciones laborales, es la forma de resolución de los conflictos, ¿sí? Y esa negociación, nosotros lo decimos acá y lo vamos a volver a trabajar un poquito más adelante, tiene también formas institucionalizadas en la legislación argentina, ¿sí? Que es la convención colectiva, es decir, la negociación laboral, que va a ser reconocida también institucionalmente por parte del Estado. Dentro de los indicadores, es decir, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta? Yo llego, vamos a poner, a una organización y voy a trabajar en recursos humanos y voy a trabajar particularmente en el subsistema de relaciones laborales, y entonces, ¿qué debería saber? Bueno, por ejemplo, si los trabajadores están sindicalizados, qué número de trabajadores está sindicalizados, si han habido conflictos laborales y en qué número, ¿sí? ¿Cuál ha sido el costo de esos conflictos? El riesgo económico en juicios laborales. Acá hay que ver que hay determinados tipos de conducción que pueden generar juicios y otros tipos que no. En general, uno podría decir, cuando se cumple la ley, es más factible que no haya conflicto y que no hayan juicios laborales. En general, los juicios sobrevienen cuando no se cumple la legislación vigente, ¿sí? Y, bueno, por ejemplo, el resultado de la encuesta de clima laboral. Sobre esta encuesta de clima laboral, lo que tengo que decir como alerta, digamos, es que es bastante difícil de hacer y que en realidad hay una especie no, hay una industria de este tipo de consultoras que hacen estas encuestas. De hecho, fíjense, una de las notas que tienen para trabajar en el ejercicio que les dejé la semana pasada, se trabaja justamente en reconocer a las empresas desde el punto de vista de este desempeño, y se arma un ranking, etc. Pero entonces, el subsistema de relaciones laborales es el que tiene por objetivo preservar y optimizar las relaciones internas de la organización. Bueno, el segundo subsistema es el sistema de calidad de vida laboral, que tiene por objetivo el cuidado de la salud física y mental del trabajador y del ambiente laboral. Y las herramientas con las que cuenta es, planes y obras de prevención de accidentes, profilaxis para prevenir enfermedades, por ejemplo, no sé, el uso de barbijos si trabajamos en una industria química, la capacitación y uso en elementos de seguridad. Esto es muy importante porque a veces los elementos están, pero no se saben usar, no se sabe cuál es el beneficio de utilizarlos y por tanto entonces no tiene... los trabajadores y las trabajadoras no pueden tomar conciencia respecto de su importancia. Los exámenes médicos que permiten ver si hay alguna afección producto de la
la realización del trabajo y la ergonomía de los muebles y espacios, es decir, que los espacios de trabajo sean cómodos porque después eso trae problemas a la salud. Acá hay algo importante para decir, que es que todo lo que está asociado a la calidad de vida laboral, que muchas veces también se le denomina seguridad e higiene, en realidad tiene una normativa que es la Ley de Accidentes de Trabajo y que en realidad lo que ordena la Ley de Accidentes de Trabajo es a que toda empresa tiene que contratar una aseguradora de riesgos del trabajo, ¿sí? Una ART. Y entonces las aseguradoras para cubrir, digamos, los riesgos de accidentes que pueden haber o de enfermedades inculpables, que son aquellas que se producen como resultado de determinada actividad industrial productiva, tiene un mínimo de seguridad para cumplir, por debajo del cual no cubre a las empresas. Vamos a poner por caso, si vamos a trabajar con escaleras, bueno, las escaleras tendrán que tener patas de goma antideslizantes, ¿sí? Porque si no el riesgo es evidente, digamos, no sería un accidente, sino que sería un atentado que un trabajador tenga un accidente. Si el ambiente es cerrado, bueno, tendría que tener ductos de ventilación o ventilación mecánica, ¿se entiende? Es decir, algunos requisitos de cumplimiento mínimo. Entonces, en general, lo que se suele decir es que todo aquello que cumpla con lo que exige la ley para el desarrollo de esa actividad forma parte de un gasto corriente de la empresa, mientras que aquello que supere lo que exige la ley para esa actividad, como protección, por ejemplo, podría considerarse una inversión por parte de la empresa, ¿sí? Y acá los indicadores para ver cómo funciona el sistema de calidad laboral pueden ser la satisfacción que tienen los empleados frente a esa cuestión, el clima laboral, que en general se registra o se releva a través de encuestas, el ausentismo. Esto es importante porque, digamos, el ausentismo por accidentes laborales o por enfermedades que pueden producirse porque no están las condiciones necesarias para el trabajo, bueno, puede traer incluso, manteniéndonos en el plano de lo que más le interesa a la empresa, que es su ganancia, puede traer incluso pérdidas mayores a lo que cuesta garantizar esa condición de trabajo, ¿sí? Y esto por eso se mide. En general, cuando hablamos de recursos humanos y de todos estos aspectos, en verdad no consideramos si los empresarios son buenos o malos. En general, lo que consideramos es que, más allá de que en la perspectiva de los recursos humanos no lo plantee, lo que consideramos o no lo reconozca, lo que consideramos es que la empresa va a hacer aquello que le traiga mayores beneficios, ¿sí? Entonces, en esa relación costo-beneficio, bueno, si se pierden días por ausentismo o tenemos días que se pierden por accidentes de trabajo, pues habrá que mejorar la seguridad porque seguramente es más barato que esa pérdida en la que se está incurriendo. El tercer subsistema es el subsistema de administración de recursos humanos, que es por ahí el que más conocemos porque es el que solía denominarse oficina de personal, ¿no? Que, digamos, se procura, digamos, atender los requerimientos legales y velar por el cumplimiento de las normas internas de la organización y diseñar y gestionar una estrategia de compensaciones y beneficios funcional a los objetivos de las organizaciones. Esto dicho así de manera pomposa, en realidad significa tener una política de salarios y eventualmente de incentivos que puedan tener los trabajadores para poder producir más. Después esto lo vamos a mirar un poquito más adelante desde una perspectiva más crítica, ¿no? Pero es lo que antiguamente ubicábamos como la oficina de personal, ¿sí? Que se ocupa de, por ejemplo, el sistema de gestión de archivos, la liquidación de haberes, un sistema para registrar asistencias, horarios, hace la encuesta de remuneraciones, lleva un inventario de recursos humanos que está asociado con el archivo, es decir, actualizar qué capacidades o qué conocimientos fueron adquiriendo los trabajadores en todo ese periodo. Esto es, digamos, lo que decíamos en algún momento
de esta existencia actual y una existencia potencial de la fuerza de trabajo, es decir, una persona que entra terminando el colegio secundario y que a los 5 años está terminando una carrera universitaria y entonces, bueno, tiene otras capacidades adquiridas, otros conocimientos que lo que dice esta teoría es, bueno, tenemos que conocerlos porque tal vez le podemos hacer otra propuesta y podemos hacer un plan de formación a esta persona para que participe en otra instancia de la organización, ¿no? Y los indicadores con los que se cuenta es la productividad de los empleados. Acá habría que ver qué tipo de cálculo se hace, ¿no? Que podría ser, bueno, aquello que producen en relación al número de empleados, por ejemplo, la incidencia de los costos laborales, el porcentaje de empleados que tenemos con remuneración variable, digamos, tendría que brindar a una gerencia general toda esa información que surge en general de la liquidación de haberes. Bueno, y por último, este subsistema de desarrollo de recursos humanos, que es el más específico, si queremos, de estos 4 subsistemas, porque en realidad es el que plantea esto nuevo que viene a aportar lo que se denomina la gestión estratégica de recursos humanos o la moderna gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque su objetivo es mejorar competencias del capital humano, ¿no? O de los recursos humanos, propendiendo al desarrollo de las habilidades y el conocimiento de los miembros de la organización para cumplir con los objetivos de largo plazo, ¿no? Lo que decíamos también hace un ratito, es decir, bueno, saber que hay, digamos, descubrir determinados talentos, entre muchas comillas, porque podríamos cuestionar ese concepto, pero poder captar las capacidades, las competencias que tienen las distintas personas y, bueno, trazarles un plan de carrera para que en el futuro puedan rendir de otra manera, de una manera más productiva desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Las herramientas que cuenta este subsistema son los análisis de puestos, la evaluación de desempeño y evaluación de potencial. Esto vamos a ver que en la segunda parte de la materia lo vamos a trabajar más detalladamente. El desarrollo gerencial y organizacional, el plan de carrera, ¿sí? Esto también lo vamos a trabajar un poquito más adelante, como los programas de coaching o mentoring, ¿no? Que es, bueno, un seguimiento personalizado a estos trabajadores para lograr determinados objetivos. Y acá los indicadores que tendríamos que ver para ver si esto funciona y cómo funciona es el tiempo dedicado a la capacitación, la efectividad en la selección de personal, y esto tiene que ver con, bueno, si la persona que fue seleccionada rinde o no rinde, ¿sí? Para el puesto en el que fue seleccionada, el índice de desempeño y su variación, es decir, si es constante en el desempeño, si va mejorando, si tiene muchos altibajos pero igual sigue siendo un buen rendimiento, ¿sí? Este es el seguimiento que hay que hacer. El porcentaje de puestos cubiertos por promoción interna, esto es muy importante porque si hay puestos más elevados que se pueden cubrir por promoción interna, eso quiere decir que entonces está trabajando bien, digamos, para fomentando que los trabajadores y las trabajadoras puedan ascender y hacer una carrera dentro de la organización, y el porcentaje de retención de empleados con alta potencialidad, ¿no? Es decir, aquellos que, bueno, permiten la posibilidad o presentan la posibilidad de desarrollarse más de lo que en este momento están mostrando, ¿no? Que saben quienes los dirigen que pueden rendir más de lo que están rindiendo. De modo que podemos pensar el sistema de recursos humanos como una serie de procesos que están interrelacionados mutuamente unos con otros, donde no podríamos decir dónde empieza y dónde termina, pero que se cumplen todos estos pasos, ¿no? Como un proceso de provisión, de mantenimiento, de seguimiento y evaluación, de desarrollo y de aplicación de estos recursos humanos a las estrategias organizacionales, ¿no? A los objetivos de la empresa. Y ahora vamos a ver qué actividades o qué funciones deben cumplirse dentro de cada uno de estos procesos o para considerar cada uno de estos procesos. Por ejemplo, el proceso de provisión de personas supone el reclutamiento, la selección y la planeación o el planeamiento de recursos humanos. El proceso de aplicación de personas supone el diseño de cargos, la descripción y análisis de los puestos, la evaluación del desempeño.
El proceso de mantenimiento de personas, o sea, que las personas se queden en la organización, supone una política de remuneraciones, de beneficios, de seguridad y higiene, de relaciones sindicales, es decir, todo aquello que hace a las propias condiciones de trabajo. El proceso de desarrollo de personas, la capacitación, el desarrollo, ¿no? Digamos, que le permita avanzar dentro de la organización y el propio desarrollo organizacional. Y por último, el seguimiento de las personas va a depender de las bases de datos que se puedan construir, de los controles, de los sistemas de información, digamos, hacer este seguimiento, este monitoreo de las actividades de las personas, de los objetivos que van cumpliendo, etc. Entonces tenemos que decir que los recursos humanos se apoyan en la estructura organizacional. ¿Se acuerdan? Hace un rato decíamos, un sistema depende de una estructura, ¿no? Y entonces tenemos que mirar ahora la estructura organizativa en la que se apoyan estas funciones que estamos mencionando, ¿no? Y los pilares de la organización entonces son la estructura organizativa, un sistema detallado, preciso, podríamos decir también, de procesos de liderazgo gerencial, una estructura equitativa de remuneraciones que por lo pronto no genere conflictos, y un sistema novedoso, bueno, novedoso habría que ver qué significa, de educación de capacidades potenciales de cada individuo, ¿no? Es decir, bueno, hacia dónde se puede orientar la formación o la capacitación o las competencias, de acuerdo a lo que se está hablando más actualmente, de cada persona que participa de la organización. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo esta concepción de recursos humanos se articula en la estructura interna de una organización, ¿no? Es decir, cómo la gerencia de recursos humanos se posiciona dentro de una organización, y depende cómo se posicione dentro de cada organización, en principio podría ser un indicador de la relevancia que se le da a recursos humanos dentro de esa empresa, dentro de esa organización. Por ejemplo, acá en esta diapositiva se presenta una posible estructura de recursos humanos. Cuando hablamos de estructura, así como fija, estamos hablando de organigramas, que es lo que estamos presentando acá, y podemos ver que la gerencia de recursos humanos está al mismo nivel de las otras gerencias, con la comercial, la de finanzas, la de operaciones, la de logística, ¿no? Y lo que vemos es que está dependiendo de la gerencia general, ¿no? Que respeta el mismo nivel, lo que decíamos recién, de las otras gerencias. Y en este sentido se supone entonces que tiene la misma participación en la toma de decisiones. Lo que tenemos que decir es que la estructura no refleja necesariamente su funcionalidad, ¿sí? Porque podría estar al mismo nivel estructural, en el mismo nivel gerencial, y que no se le preste importancia de todas maneras, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que es una ubicación en la estructura acorde con una concepción estratégica de los recursos humanos, ¿sí? En principio, cuando uno si mirara, digamos, solamente el organigrama, una primera conclusión a la que podríamos llegar es que, digamos, tiene una preponderancia esa gerencia, igual que la que tienen otras gerencias que son históricamente relevantes dentro de una organización. En este caso, por ejemplo, recursos humanos está dependiendo de la gerencia de finanzas, ¿sí? Y entonces uno podría suponer que está más orientada a analizar los costos que aumentar el potencial estratégico del personal, ¿sí? Entonces, bueno, al estar en esa posición ya se pueden sacar algunas conclusiones de ese papel, ¿sí? Como decíamos para la filmina anterior, si bien la estructura no refleja necesariamente su funcionalidad, ¿sí? En este lugar que ocupa, uno podría suponer la baja incidencia del área de recursos humanos en la gestión estratégica del negocio, ¿sí? Insisto, no es una relación directa, pero uno podría suponerlo en ese sentido. Este caso, que podría parecer parecido, valga la redundancia, al anterior, en realidad es bastante diferente, porque la subgerencia de recursos humanos está dependiendo de una gerencia de operaciones, ¿no? Y esto, en realidad, una gerencia de operaciones que es la planta, ¿no? Donde se producen las principales actividades del negocio, con lo cual
suele ocurrir que es la ubicación que en general se presenta en organigramas de empresas pequeñas, donde las funciones del área de recursos humanos se limitan al personal del sector operativo, ¿no? Entonces, si la empresa es pequeña, esta ubicación, por más que sea similar a la anterior, es una ubicación importante. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque está orientada al trabajo principal que tiene la empresa, ¿sí? Por eso es bastante importante. En este caso, en este ejemplo, lo que tenemos es, digamos, el típico caso de empresas muy grandes, de empresas en general multinacionales, donde tenemos una gerencia de recursos humanos al nivel de otras gerencias que está dependiendo de la gerencia general, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, hay un posicionamiento importante de la gerencia de recursos humanos y luego la existencia de distintas plantas, cada cual con una gerencia de recursos humanos específica para cada una de esas plantas, ¿sí? Yo que conozco el caso, digamos, pero podría ser el caso de Asindar, una empresa productora de acero, ¿sí? Que tiene distintas plantas, las dos principales son la de Tablada y la de Villa Constitución. Tienen una gerencia general dependiendo de su casa matriz, que es una multinacional, pero también tienen recursos humanos en cada una de estas plantas, tanto en Villa Constitución como en Tablada, que articulan con la gerencia general y que ayornan de alguna manera, o sea, adaptan los mandatos de esa gerencia a los requerimientos o a las especificidades de cada una de las plantas, ¿sí? Entonces vamos a tener que dentro de una misma empresa van a aparecer distintas políticas de recursos humanos para cada una de las plantas, ¿sí? Este sería el caso. Entonces, acá lo que vemos y lo podemos sintetizar es que es una dependencia matricial y que tiene un doble reporte, ¿no? Que se da cuando las empresas tienen fábricas o plantas o sucursales o unidades de negocios descentralizados, y los departamentos de recursos humanos de las distintas áreas reportan funcionalmente al gerente o director de recursos humanos, ¿sí? Y se supone en general, lo que decíamos antes, en realidad más lo decimos ahora con otras palabras, que de este modo las prácticas tienen un sentido corporativo y respetan estándares comparables entre regiones y países, ¿no? Es decir, viene una política global que luego se adapta a las necesidades propias de las relaciones laborales locales, y no solamente locales a nivel país, sino incluso de cada planta, ¿no? Este nivel de descentralización que incluso, vamos a ver más adelante, que tiene sus consecuencias en, incluso, por ejemplo, en la negociación colectiva. Y un último ejemplo, que por supuesto no se agotan todas las posibilidades en estos ejemplos que plantea el texto y que nosotros retomamos, ¿no? Pero bueno, podrían ser algunos modelos de organización. En este caso son organizaciones que separan las responsabilidades estratégicas de recursos humanos, ¿sí? De las tareas operativas. Entonces, lo primero, lo que son la cuestión estratégica, depende de un staff de especialistas, y las cuestiones más cotidianas de los servicios auxiliares, ¿no? Entonces, podrían ser asesorías de alto nivel y largo plazo, y lo segundo son tareas netamente prácticas que se pueden tercerizar con proveedores especializados. Y uno podría decir, bueno, a veces este lugar podría también corresponder a pequeñas empresas que contratan, por ejemplo, un estudio contable para todo lo que es el subsistema de administración de recursos humanos, pero también una consultora que pueda diseñar un plan de carreras, por ejemplo, de la fuerza de trabajo a largo plazo. Entonces, por último, tenemos que decir que los factores que influyen en el diseño de la estructura, y recordemos, la estructura es importante para poder contener los subsistemas o para poder contener las funciones que debe cumplir una agencia de recursos humanos orientada a la estrategia del negocio, va a depender entonces de los factores que son el tipo de estructura de la empresa, las características de la actividad y del negocio, el grado de flexibilidad
deseado para recursos humanos. A veces, ojo, porque también hay un grado de flexibilidad deseado y hay un grado de flexibilidad posible que tiene que ver con las posibilidades que brinda, por ejemplo, un convenio colectivo o la resistencia que puede ofrecer un sindicato a esa flexibilidad. La importancia que la empresa le da al área de recursos humanos, si la considera estratégicamente al nivel de otras gerencias o no, y las estrategias de cambio que la empresa tenga, ¿sí? Y las estructuras deben ser equilibradas entre la centralización y la descentralización de las funciones, ¿no? Es decir, no deberían solaparse las distintas funciones de las diferentes gerencias. Ahora, hasta acá, digamos, el desarrollo que más o menos plantean todos los textos de recursos humanos. Aquí hemos tomado 3 fundamentales, que es la consideración de la conducta humana dentro de las organizaciones y la moderna gestión de recursos humanos compilados por Pérez Van Morlegan. También hemos tomado el texto de Chiavenato y algunos otros manuales de recursos humanos. Pero ahora lo que vamos a tratar de hacer es una síntesis crítica, donde vamos a poner algunos peros a este desarrollo para tenerlos en cuenta siempre que estemos pensando estos problemas y sobre todo cuando los estemos pensando desde una realidad local, ¿no? Digamos que en general esto es producido desde los centros académicos y desde las grandes corporaciones mundiales. Bueno, tenemos que pensarlo también desde nuestra realidad concreta del sur, de una estructura productiva basada fundamentalmente en pequeñas y medianas empresas, bueno, con características tan particulares, por ejemplo, como las que tiene nuestro país. Entonces, como síntesis, podemos decir que la estructura interna y externa de la organización debe respetar la funcionalidad del sistema respecto de los objetivos estratégicos de la organización. Estamos en la síntesis de lo que plantea la propia teoría. Que los modelos, y esto es importante porque nosotros estamos trabajando sobre modelos, son esquemas teóricos que explican el comportamiento de las organizaciones, pero la realidad suele ser más compleja que estos esquemas teóricos y requiere de un análisis permanente. De allí que el papel estratégico del área de recursos humanos tiene que ser, bueno, permanente, valga la redundancia. Y acá algo que a mí me parece siempre importante decir, nada de lo que se haga en recursos humanos como nuevas tecnologías que podemos denominar blandas, en el sentido de que no es tecnología como maquinarias o como el desarrollo de nuevo software o lo que fuere, sino como nuevas políticas de organización del trabajo o mismo de carácter más bien psicológico, sobre las que después podemos decir algunas cosas. Lo que quiero decir es que nada de esto es casual, ¿sí? En general está todo muy estudiado, está todo muy pensado y que en ningún momento se deja de pensar sobre estas estrategias. Y por último, dentro de una síntesis tenemos que pensar, un poco lo que decíamos antes para la filmina anterior, que los modelos son aplicables con mayor frecuencia a empresas grandes, mientras que las pequeñas, ¿no? y que muchas veces estas empresas pequeñas están dirigidas de manera intuitiva, es decir, no tienen profesionales a cargo, requieren de un trabajo de diagnóstico y un desarrollo más artesanal de las políticas de recursos humanos. Es decir, ¿a qué me refiero con artesanal? Bueno, a que hay que ver, hay que analizar bien, producir un diagnóstico y muchas veces las herramientas que se necesitan no están disponibles en un manual generalmente orientado para las grandes empresas, sino que lo vamos a tener que pensar nosotros a partir de nuestro marco conceptual, de nuestra concepción de la realidad y de las herramientas que conocemos y que creemos que podemos adaptar o eventualmente inventar para esa realidad concreta de esa organización concreta. Como parte de una crítica, también tendríamos que decir que hay que evitar la repetición acrítica de recetas, ¿no? Porque la teoría de recursos humanos presenta en general una propensión a estandarizar herramientas o dispositivos de gestión sin más análisis que el supuesto buen resultado de su aplicación, ¿no? Es decir, bueno, si usted aplica paso a paso o ingrediente por ingrediente, digamos así, la receta, entonces esto va a resultar. Y si no resulta es porque usted no hizo bien las cosas de acuerdo a lo que se planteaba en la receta, ¿no? Y en realidad, frente a esta tendencia, lo que nosotros tenemos que ver es que debemos problematizar los supuestos
desde los distintos niveles de análisis de una organización, ¿no? Tenemos que problematizar qué concepción tiene la teoría respecto del individuo, ¿no? Lo decíamos al principio, como por ejemplo si se lo considera como un individuo optimizador o racional optimizador, ¿no? Digamos, un individuo paretiano, podríamos decir en términos de economía, cómo se considera a la organización en sí misma, si se lo considera como, digamos, un sistema técnico o, digamos, como una distribución de premios y castigos o como, digamos, un proceso de cooperación donde también puede existir el conflicto. Y en realidad también debemos pensar a la sociedad como una globalidad en la que, por supuesto, la empresa está inserta, ¿sí? Es decir, las empresas, y esto ya lo planteaba Hyman y por eso era tan importante ese texto, las empresas forman parte del sistema económico de una sociedad y entonces no se lo puede ver aparte de las tendencias que ese sistema económico tiene, ¿no? Entonces hay que bueno, mirarlo siempre desde esa perspectiva. Por eso lo que decíamos antes, las organizaciones no son sistemas cerrados, las tenemos que pensar en conjunto. O de manera global y de manera integrada al sistema económico en general, porque, digamos, lo que pasa fuera de la empresa incide en lo que pasa dentro y lo que pasa dentro también incide en lo que pasa afuera, de acuerdo a, bueno, la magnitud que tenga la empresa y podemos buscar muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, que en medio de una pandemia, una de las empresas más grandes del país, con un resto económico impresionante, cuyos CEOs y cuyos propietarios blanquearon capitales en el último tiempo y que han sido, digamos, artífices de la fuga de dinero, digamos, durante un periodo importante de tiempo, frente a una crisis incipiente, digamos, producto de la cuarentena y de el aislamiento obligatorio para prevenir una crisis sanitaria más grande, despide 1.500 trabajadores, ¿no? Por supuesto, lo que esa empresa hace incide en la sociedad en su conjunto, por lo que representa, por la magnitud de trabajadores que despide, por lo que representa eso multiplicado por los miembros de esas familias, por lo que representan esas familias dentro de una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general tener una alerta crítica respecto de estos manuales que recomiendan recetas y de ser uno un repetidor de recetas, digamos, sin pensar el contexto en el que se podrían aplicar o cuáles son, digamos, los efectos o podrían ser los efectos nocivos de estas aplicaciones, tendríamos que pensar tal vez en dos o tres aspectos. En primer lugar, que las organizaciones no son sistemas cerrados, por ejemplo, lo que decíamos antes, y en este sentido que solo son entendibles si se las considera como parte de una estructura económica que las condiciona esa estructura, ¿no? En sus fines, en su estructura, en la estructura propia de la empresa o de la organización y en sus propios procesos, ¿no? Y que además se encuentran en continua interacción con su medio y que por tanto están condicionadas por ese medio, pero también las organizaciones intentan controlarlo y dominarlo, es decir, en ese juego de fuerzas, en esa relación de fuerzas que a veces se enfrentan y que a veces se complementan, bueno, da por resultado la realidad que nosotros conocemos, pero tenemos que saber que es un resultado de esa tensión. Y en este sentido deberíamos siempre mantener y sostener dos enfoques. Por un lado, un enfoque contextual y por otro lado, un enfoque comparativo, ¿no? Que son, por supuesto, se pueden pensar conjuntamente, es decir, no son para nada excluyentes. En este sentido, contextual significa que se opone a una visión racionalista que sucede o que supone, perdón, que lo que sucede dentro de las organizaciones y el logro de los fines es solo producto de un buen diseño y una hábil conducción. ¿Sí? Esta idea de, bueno, yo lo hice y la verdad es que a veces tenés que pensar que hay un contexto que favoreció que vos pudieras hacer esto, ¿no? Entonces eso sería pensar contextualmente y comparativo, que
que significaría considerar diversos tipos de organizaciones y no solo un modelo del cual se debe derivar todo el conocimiento teórico y cuya práctica se considera extensible a toda organización. Bueno, justamente lo que decíamos antes, en realidad esto no funciona. Cuando yo quiero llevar un modelo y aplicarlo en otro lugar, bueno, en general no funciona porque tengo que pensar, digamos, cuáles son las condiciones concretas que tiene esa otra organización y por qué no va a funcionar que yo lo lleve tal cual es, ¿sí? Podríamos pensar ejemplos bastante simples, como por ejemplo hacer una comida, hacer una torta. Yo puedo respetar las porciones, las proporciones que tiene la receta, pero si yo tengo que cambiar algún ingrediente porque donde yo estoy no se consigue, bueno, tengo que empezar a pensar de otra manera, tengo que ver cómo funciona mi horno, por ejemplo, para ver en qué momento tengo que sacar esa torta para que no se me queme o para que no salga cruda, ¿no? Digo, bueno, tengo que ver cuáles son esas condiciones reales, digamos, en las cuales se va a aplicar esta receta. Y entonces lo que nosotros debemos evitar es que la teoría de recursos humanos y en general la teoría de la administración se convierta en un dogma. Un dogma que es aquello que, digamos, que se dice, que se repite y que no requiere prueba. Es decir, lo repetimos porque lo repetimos y lo consideramos una verdad, pero nadie ha probado que eso sea verdad, ¿sí? Entonces, para que no se convierta en dogma, ¿qué debemos hacer? Debemos desnaturalizar los supuestos subyacentes, es decir, esos supuestos que funcionan como base de la teoría. Ustedes tienen un texto ahí para leer que justamente critica esto, el texto publicado en la revista EC, para pensar esto, ¿no? Es decir, cuáles son los supuestos que subyacen a la construcción de la teoría. Por ejemplo, las concepciones del hombre y la sociedad que implican las teorías y los enfoques organizativos, ¿no? Es decir, bueno, esta idea de que el sujeto es un sujeto maximizador, racionalizador, el homo economicus, los valores e ideologías implícitas en las construcciones teóricas, es decir, aquello que se intenta explicar y el enfoque de su intención explicativa. Por ejemplo, es natural que los empresarios obtengan ganancias y que si para mantener esas ganancias requiere despedir trabajadores, bueno, eso estaría bien, ¿sí? Esto deberíamos desnaturalizarlo porque un trabajador que no cuenta con medios de producción y es despedido es toda una familia que no puede sobrevivir. Entonces, bueno, deberíamos empezar a repensar, digamos, algunas verdades, entre muchas comillas, que solemos sostener sin hurgar demasiado profundo cuál es el sentido, el contenido, incluso si cuál es nuestro interés en sostener esa verdad, ¿sí? Y en último lugar, digo, solamente para hacer una pequeña síntesis, al servicio de qué grupo dentro de la organización y de qué clase social dentro de la sociedad están los conocimientos, los enunciados o las declaraciones que se brindan en los manuales, medios académicos y gerenciales, ¿no? Es decir, bueno, ¿a quién favorecen? ¿No? Es decir, problematizar no es convertir todo en un problema, sino sencillamente preguntar a eso que se está diciendo, bueno, ¿cómo es que ocurre? ¿Por qué debería ser así? ¿A quién beneficia? ¿A quién lo dice? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, estas son las preguntas que deberíamos poder respondernos. Y si uno en general hace ese tipo de preguntas a un montón de conocimientos que se le enfrentan, bueno, va a construir un conocimiento crítico, ¿no? Que esto se trata de poder pensar cada cual por uno mismo y por eso debemos enriquecernos a través de distintas lecturas, a través de distintas perspectivas para poder sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Y bueno, para cerrar diríamos que el aspecto crítico supone un intento de sacar a la superficie lo que se encuentra en el trasfondo, ¿no? Como lo que decíamos antes, lo que subyace, lo que está en la base y que no está explicitado por razones voluntariamente queridas o inconscientemente ignoradas, ¿no? A veces no es que hay una maldad, sino sencillamente nadie lo pensó y entonces, bueno, está bueno aportar ese descubrimiento o esa nueva reflexión, ¿no? Y en ese sentido se trata de de indagar siempre en el origen y la fuente de los conocimientos, o sea, ¿por qué repetimos lo que repetimos? Es una buena pregunta en general. Así que bueno, muchas gracias por la atención hasta aquí. Esperamos que por supuesto sirva
esta exposición para pensar la teoría de la moderna gestión de recursos humanos en particular y en general las teorías de la administración.